Pero con respecto al equilibrio de los ecosistemas, pues tenemos que un equilibrio se da cuando las poblaciones están estabilizadas por causas naturales. Hay que ser muy conscientes de que este equilibrio es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio estático. Es decir, son, digamos, fuerzas opuestas que se van contrarrestando a lo largo del tiempo. Bien, es muy importante señalar esto. No es un equilibrio estático. Entonces, ¿los lobos, los zorros y las aves rapaces son alimañas? Pues no, son depredadores. ¿Qué significa que son depredadores? Que son controladores de plagas. ¿Vale? Es muy importante. Nos puede parecer muy cruel que los zorros se coman a los topillos, pero los topillos, si están en sobrepoblación, literalmente arruinan el campo, se transforman en una plaga. Nos puede parecer que los lobos son unos animales muy crueles, puede parecérnoslo efectivamente, pero los lobos controlan en las poblaciones también de muchos herbívoros y también de otros carnívoros, por ejemplo los zorros. De hecho, los zorros es muy difícil controlarlos porque tienen un mecanismo de reproducción que se activa cuanto más perseguidos se sienten, aparte de que son unos animales muy inteligentes, de ahí la expresión muy acertada del dicho popular, ser un zorro, y la única forma de controlarlos es mediante depredadores naturales. Pasa algo así como en Estados Unidos con los coyotes. Trampas, venenos, cacerías, no hay manera, porque son animales extremadamente adaptables y cuanto más se los intenta eliminar, pues paradójicamente, pues más se les favorece porque se quedan con todo el ecosistema para ellos solos. Entonces hay que respetar que los depredadores son una de las ramas de este equilibrio dinámico. Entonces, aquí tenemos a el muy ilustre don Félix Rodríguez de la Fuente, pionero en la conservación de los animales en España, cuando todavía existía la figura del alimañero, que por unas cuantas pesetas mataba a aves rapaces, lobos y todo lo que se consideraba una alimaña perjudicial para el campo. Pero estos, gracias a la labor de este grandísimo hombre, cuya muerte en el año 1980 en Alaska, el 14 de marzo, conmocionó al país entero. Bueno, pues este grandísimo hombre, este hombre de excepción, pues nos hizo entender que estos no eran alimañas, que estos eran especies muy importantes. Es una terminología más moderna, más adaptada. Estos son, este lobo tan bonito que vemos aquí sería lo que se llama una especie bandera. Especie bandera son aquellas especies más representativas, digamos que provocan una reacción, digamos, emotiva en la sociedad y con ello hacen que se proteja al resto de su ecosistema. Sin estas especies banderas, su propio ecosistema no tendría, digamos, nada de especial y por lo tanto ningún motivo para protegerlo. Es decir, cuando un lobo, lo vemos en uno de los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente, persiguiendo a un jabalí o persiguiendo a un ciervo y se come al ciervo o al jabalí, esa escena que nos parece tan cruel, en realidad es la garantía de supervivencia de ese ecosistema donde viven ese ciervo, ese jabalí y ya de paso del resto de jabalíes y del resto de ciervos. Por ejemplo, supongamos que estos lobos me molestan porque se han comido alguna vez a alguna cabra o alguna oveja. Entonces los pastores o a quien le moleste, pues hacen una cacería de lobos. Normal, ¿verdad que sí? Se han comido una de mis ovejas, yo cojo y los mato. ¿Bien? Entonces estos ciervos tan bonitos y tan elegantes, lo que hace es que literalmente se comen los plantones, los renuevos de los árboles. Se comen los renuevos de los árboles. Al comerse estos plantones, pues no hay una nueva generación. No hay una nueva generación. Y entonces, cuando los árboles viejos se mueran, que se morirán,
ya sea por la seca de las encinas, por el hongo Phytophthora cinnamoni, o porque el nivel freático baja, o porque el árbol es simple y llanamente muy viejo, por lo que quiera que sea, entonces no habrá recambio para estos árboles. Y si no hay recambio para estos árboles, o el caso contrario, cuando el sotobosque de estos árboles que hay bajo estos árboles se llene de matorrales y se llene de materia inflamable, ocurrirá esto: un incendio. Cuando ese terreno esté completamente quemado, arrasado, entonces ocurrirá esto: que llegarán los constructores inmobiliarios para hacer chalecitos adosados, en los donde antes había un ecosistema. Bien, es muy bueno tener una casita en el campo, pero el desarrollo urbanístico no es la panacea. Debe tener un límite. Debe tener un límite, como todo en esta vida. Debe haber unas áreas protegidas y otras áreas que estén dedicadas a urbanizarse para que la gente se haga sus chalecitos. Pero lo que no se puede es llenar de cemento y hormigón todos los ecosistemas. Entre otras cosas porque nos cargaríamos la recarga de los acuíferos, nos recargaríamos los puntos donde el aire de la ciudad se depura, etc. O de esto. Esto es el hotel del Algarrobico en Almería, que fue hecho en un parque natural, pues con toda la idea, por la misma administración, falseando los límites administrativos del parque, y aquí ha quedado como vergüenza del desarrollo urbanístico incontrolado y de la corrupción de las administraciones públicas. Bien. Entonces, por poner un ejemplo, en el parque de Yellowstone en Estados Unidos, mataron al último lobo que había en el año sobre los años 30. ¿Qué ocurrió? Pues que los guardas del parque empezaron a darse cuenta de que no crecían árboles nuevos y empezaron a buscar la solución. Entonces hicieron una medición a los árboles que había y vieron que el árbol más joven había nacido exactamente en el año en el que mataron al último lobo, y a partir de ahí no volvió a crecer ni un solo árbol más. Entonces, ¿eso por qué era? Eso era porque los lobos perseguían a los alces y a los renos, que se comían justamente a los plantones de árboles. ¿Qué ocurría? Pues que en la zona donde había lobos, los herbívoros la evitaban. Al evitarla, daba tiempo a que los plantones de árboles se hicieran lo suficientemente grandes como para soportar el ataque y las mordidas de los herbívoros. Entonces, en un equilibrio dinámico, mientras los alces y los herbívoros abandonaban unas zonas y poblaban otras, los renuevos les daba tiempo a crecer. Al eliminar a los lobos, pues ya no les daba tiempo a crecer. Entonces, y como decimos, aparte de eso, al eliminar los renuevos, lo que ocurría era que lo único que daba tiempo a crecer eran plantas de crecimiento más rápido, como los matorrales. Al haber más matorrales había más materia inflamable, y al haber más materia inflamable pues había antes o después más incendios. Por lo tanto, como decimos, los lobos, por decir una especie, son fundamentales para el equilibrio de los ecosistemas, porque es un ecosistema dinámico. La idea de que los ecosistemas están en un equilibrio estático es una idea que está anticuada.